está la COP30, de hecho, también, con Carolina Palma, coordinadora de incidencia en la ONG FIMA. Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en el programa. Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Oye, Carolina, está ocurriendo la COP30. Voy a partir, yo creo, por ahí haciendo dos preguntas. Primero, ¿de qué se trata? ¿En qué está? Como para la persona que ha vivido bajo una piedra, ¿cuáles han sido los avances, etcétera? Y segundo, ¿cómo se cruza aquí, en eventos como la COP30, la política con el medio ambiente? Bueno, nosotros hace más de 50 años que sabemos que existe el cambio climático producido por el humano. Eso está hiper estudiado a lo largo de estos 50 años, como te digo. Y la política ha sido bastante lenta para avanzar en cambios realmente conducentes a poder mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a esos efectos del cambio climático. Por lo tanto, hace 30 años en Naciones Unidas se reunieron todas las partes, todos los países, digamos, y establecieron que antes del término de este siglo teníamos que hacer todo lo posible en términos de emisiones de gases de efecto invernadero para que no aumentáramos la temperatura del planeta en más de 1.5 grados, que hasta ahora actualmente no lo estamos cumpliendo, lamentablemente. Pero sí han habido avances en temas de política medioambiental a lo largo de los 30 años y por lo tanto ahora se cumplen esos 30 años y 10 años del Acuerdo de París, que fue uno de estos tratados internacionales también que establecieron que los países tienen que comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Chile es uno de ellos. Pero por el Acuerdo de París yo encuentro que es increíblemente importante porque es como una de las pocas veces que la política ha escuchado a la ciencia, digamos, y algunos que nos están viendo habrán escuchado como esta noticia, que quizás no es tan precisa, pero como que el agujero de ozono se estaría cerrando, se estaría recuperando. Tiene que ver directamente con el Acuerdo de París también, con haber dejado de emitir los FCC, esta cuestión. Exactamente. Ahí es una muestra concreta de que justamente la política medioambiental en este caso tiene muestras concretas, no necesariamente a corto plazo, sí, pero sí a mediano y largo plazo, y eso es súper importante, pensarnos como humanidad no solo en el presente, sino también en las futuras generaciones, que es lo más importante. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace en este caso los países? Se ponen de acuerdo para poder avanzar más o menos. Los países desde el sur global, desde América Latina, África, por ejemplo, estamos promoviendo que los países del norte global, que tienen más años de industrialización, se hagan cargo también de los daños y perjuicios que se generan a nivel mundial por el cambio climático. Y un poco lo que hace esta COP, que ya cumple 30 años, es poder seguir negociando cómo se va a implementar el Acuerdo de París, que varios países ya han establecido sus metas a nivel, digamos, individual, pero cómo seguimos avanzando en financiamiento climático también, en adaptación del cambio climático, entre otras cosas, transición energética justa, sin duda, y sobre todo ahí cómo se van dando estas discusiones políticas que finalmente se transforman en políticas públicas medioambientales a lo largo de todos los países, y Chile no es la excepción. ¿Y en qué está la COP30 ahora? ¿Hay algún punto en particular que esté importando? Porque siempre se hablan de 100 cuestiones, pero hay como un acuerdo que se sella. Me ha pasado porque esto lo hemos seguido en varias COP anteriores. El último día. Terminan por acordarse cosas y muchas de ellas, de hecho, son media a media. Cuesta, las COP30 no, bueno, como toda la política, digamos, no está con vaselina y fluye fácilmente. Exactamente, es muy difícil, sobre todo porque los países que son los grandes emisores, China, Estados Unidos, Rusia, no necesariamente han estado muy a favor de continuar esta política medioambiental y climática, ¿cierto? Ya han boicoteado muchas veces estos acuerdos. Estados Unidos ya pero con la literalmente han boicoteado. Por supuesto, la administración... Si uno revisa la prensa puede encontrar. Exactamente, por ejemplo, la administración de Donald Trump ahora oficialmente ya no está Estados Unidos participando en este debate, y es súper importante que estén para que den su opinión, sea cual sea esta opinión, obviamente. Y Chile ha sido un actor importante en este caso, en esta COP también, promoviendo, por ejemplo, la electromovilidad, que es algo muy importante porque actualmente el sector de transporte es uno de los que más emite a nivel global, es uno de los terceros o cuartos a nivel mundial de que más emite emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, la COP30 lo que está haciendo en este momento es, como te decía, apalancar el tema de financiamiento climático, o sea, cómo se va a financiar en este caso los temas de adaptación, sobre todo el cambio climático, en países que son más vulnerables al cambio climático, que son obviamente los más pobres, y también los temas de transición justa se tienen que también sellar en este caso, porque tenemos que finalmente dejar las economías basadas en el carbono, porque somos adictos al carbono actualmente, a los combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces, tener una meta, un año clave donde ya podamos establecer metas de que se cierren las centrales a carbón, digamos, no solo acá en el país, sino que a nivel mundial, ¿cierto?
y también que podamos promover ideas de adaptación al cambio climático, que es lo más importante, sobre todo en países como Chile, que no emiten tantas emisiones de gases de efecto invernadero comparado a nivel mundial, pero sí sabemos que existen sequías, olas de calor que tienen que ver directamente con el cambio climático. Obviamente sabemos que los glaciares de aquí a final de siglo están peligrando también, que son súper importantes para la sostenibilidad económica de nuestro país, así que la adaptación obviamente los últimos 5 años ha tomado relevancia súper importante en torno a las COP y el Acuerdo de París en este caso. Y uno, al margen de la COP, acá como hablar incluso si quieres citar otro ejemplo o lo que está pasando ahora, qué sé yo, pero me da la idea que si uno tuviera que poner, porque uno siempre que habla de cambio climático es como faltan leyes, falta regular, faltan normativas, qué sé yo, pero no sé si tiene tanto poder como para hacer cambios en el cuidado de nuestro medio ambiente tanto un juez, un magistrado, como un político o un parlamentario, como que parece que ahí suelen estar los nudos, las trabas. Porque la ciencia ya tiene un consenso, digamos, pero entre un juez y un político parece que el político tiene más la sartén por el mango. Depende, porque en Chile actualmente también tenemos muchos proyectos de inversión que están en juego, que tienen mucho que ver con cómo se está planificando la economía en general, y obviamente promover, en este caso, energías renovables, creo que es el camino que ha tomado Chile de manera bastante consensuada con políticos de izquierda y de derecha, que es algo que ha ocurrido en otros países también, porque ha habido una viabilidad económica, ¿cierto? Y eso ha sido algo que da bastantes luces de que podemos tomar acuerdos para poder avanzar hacia ciertas cosas. Chile actualmente es uno de los países que tiene su matriz energética porcentualmente con más participación de energía renovable, y eso está súper bien. Sin embargo, siempre tenemos que saber que existen impactos, y en ese sentido tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que se encarga también de hacer justicia para que puedan aprobarse proyectos obviamente económicos y de inversión, pero también que existan también comunidades que puedan participar en esa toma de decisiones, y hay muchas veces esas tomas de decisiones que donde las comunidades no pueden participar o se sienten pasadas a llevar, y en ese sentido los jueces son súper importantes para poder hacer justicia ambiental, ¿cierto? Y que existan una mayor distribución de los beneficios que tienen las inversiones en nuestro país, pero también que exista una distribución equitativa de los perjuicios que produce también esa inversión. Sin embargo, como decías tú, creo que es muy importante los tomadores de decisiones, que en este caso son los políticos, desde los alcaldes hasta el presidente o presidenta de la República, para que conduzca políticas ambientales que vayan en ese sentido viendo la brújula de cómo vamos a estar como país. Oye, ¿cómo se hace incidencia medioambiental? Porque la gente siempre que escucha el concepto lobby, como de convencer políticos y distintas cuestiones, piensa mal, digamos, del lobby, porque, claro, la mayoría del lobby que hay, no sé, en Estados Unidos, por las armas, acá uno podría decir, hay otros tipos de lobby, grupos de interés que van a tener conversaciones con los parlamentarios, qué sé yo, pero también está el lobby, o la incidencia, que suena más bonito, como la que hacen ustedes, digamos, que es conectar la evidencia científica con los políticos para que lo que hacen los científicos, digamos, sirva de algo. ¿Cuáles son los principales desafíos al hacer incidencia medioambiental? Bueno, nosotros como sociedad civil medioambiental estamos bastante como regulados en ese sentido. Nosotros somos una ONG donde somos una organización sin fines de lucro, y lo que queremos promover en este caso es la protección del medio ambiente, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que está consagrado en la Constitución, y también el respeto y protección al patrimonio ambiental. Y en ese sentido lo que hacemos mucho tiene que ver no solo con investigar qué es lo que dice la ciencia, sino también promover ideas nuevas respecto a la legislación y a la institucionalidad ambiental, que a veces puede parecer un poco fome, pero en verdad toda la regulación que existe actualmente o las reglas del juego que se proponen para poder hacer proyectos de inversión, para poder hacer política ambiental o poder llegar a tomas de decisiones ambientales son muy importantes para el día a día y también lo que vemos hacia el futuro. Entonces, ¿y sienten que los escuchan? A nosotros nos hemos sentido escuchados en general porque somos una ONG que tiene bastante trayectoria y la sociedad civil ambiental en este sentido ha estado bien valorada, y eso es algo que nosotros reconocemos, y siempre nos sentamos a la mesa con tomadores de decisiones de todo el espectro político para que escuchen nuestras iniciativas, y en ese sentido es súper importante que en este caso el Congreso o también los ministerios escuchen qué es lo que tiene la sociedad civil para decir, porque somos un actor de la sociedad tal como son las empresas, tal como son las universidades o la academia. Entonces, en ese sentido es muy importante para la democracia fortalecer también que nosotros, como por ejemplo las empresas, también puedan tomar
puedan también decir qué es lo que piensan para el país, pero en ese sentido nosotros no somos sin fines de lucro. Entonces, nuestro fin en este caso es promover el bien común y promover también la protección medioambiental, como te decía, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Oye, vi que hay una publicación que firmas tú que habla del Green New Deal y me despertó curiosidad porque no tengo idea de lo que es el Green New Deal. ¿Qué es el Green New Deal? Bueno, el New Deal es algo que Es gringo, claro, sí, del siglo pasado, obviamente, pero son estas ideas gigantes que la política hace para poder cambiar el rumbo industrial quizá o económico de un país. Y el New Deal fue así. Y en ese caso lo que se está promoviendo desde el ecologismo, digamos, ahora en el siglo XXI, es hacer un Green New Deal, que es algo que se puede hacer en cualquier país, que es básicamente hacer un manifiesto político, económico y social de cómo queremos proyectar la sociedad al futuro y cuáles son las medidas que vamos a trabajar para aquello. Entonces, eso en simples palabras es lo que se promovería un Green New Deal. ¿Y un acuerdo de este tipo debería tener o podría tener alguna validez o legitimidad legal, constitucional, o es más bien simbólico? Creo que es súper importante el simbolismo cuando estamos hablando de política. Sin embargo, estas cosas siempre tienen que irse a políticas, a leyes, a reglamentos. Claro. Así como el Acuerdo de París que hablábamos recién, es un tratado internacional que tiene obviamente una validez importante a nivel internacional. Sin embargo, ¿cómo lo podemos llevar a cabo en Chile a propósito de las contribuciones nacionales determinadas, que es como este instrumento que utiliza en todos los países para decir, estas son las políticas que vamos a hacer para bajar nuestras emisiones y para adaptarnos al cambio climático? Todas las cosas tienen que obviamente tener su propia implementación a nivel nacional, regional y local. Claro. Entonces, es muy importante que eso se adhiera a leyes, pero también cuestiones más ejecutivas como de implementación. Si finalmente eso es lo más importante. Oye, Caro, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y estamos con la ruleta sobre mi mesa. ¿De qué se trata la ruleta, Carolina? Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta, una propuesta, una idea relacionada con medio ambiente que la gente tiene. Cosas que circulan en la sociedad, que se mencionan. Así como, oye, ¿por qué no prohibimos, no sé, por ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando uno no puede salir con el auto? ¿La restricción vehicular? La restricción vehicular, ya cuestiones así, cosas así de políticas públicas, de incidencia, medio ambiente. Y la idea es que yo lo propongo a la cámara y tú me respondes qué te parece, qué tan factible es o no, cuáles son las principales trabas que hay. ¿Te parece que giremos la ruleta? Ya, giremos la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con Carolina Palma, coordinadora de incidencia en la ONG FIMA, sobre el cambio climático, sobre cómo se cruza la política con medio ambiente. Comentamos también lo que pasó con la COP30 y tanto más. Se detiene en el color verde claro nuestra ruleta. Veamos con qué se corresponde, qué pregunta para Carolina Palma. ¿Y si prohibimos los autos en el centro? ¿Qué dice la experta? Yo no soy experta en transporte. Sí creo que estamos avanzando a nivel internacional hacia ciudades más caminables, ¿cierto? Donde exista mayor área verde. Creo que eso todo nos beneficia y obviamente que exista un transporte público que les sirva a todas y todos. No sé si sería tan tajante en prohibir el transporte en el centro, por ejemplo. Yo vivo en el centro, creo que es útil, pero sí creo que es importante que avancemos a una necesidad de hacer un poco más colectivo el transporte. La solución de los autos eléctricos me parece una solución perfectible, una solución que existe, que está ahí, pero no va a solucionar todos los problemas que tenemos actualmente. Por lo tanto, no creo que sea una bala de plata. Sí creo que es importante regular, por ejemplo, la restricción vehicular, está súper bien, y todos los planes de descontaminación, que es justamente regulación, institucionalidad y política pública, han hecho, por ejemplo, que actualmente tengamos un aire mucho más limpio en Santiago que el que había cuando yo nací, por ejemplo, hace 29 años. Claro. Entonces, eso es como también cómo vemos hacia largo plazo o mediano plazo, 30 años después, 20 años después, que las políticas públicas ambientales, que muchas veces quizás pueden ser restrictivas, son importantes para lograr, digamos, un país menos contaminado en este caso. Oye, de hecho, yo creo que es un muy buen ejemplo el tema de los autos, porque uno ve en otros países, no tengo idea de lo específico, pero en Europa entiendo que hay varios, que tienen justamente como un radio en el centro donde no se puede ingresar con vehículos particulares, pero sí el transporte público, y me hace pensar, nuevamente volviendo a la política, cómo muchas veces las voluntades y los intereses políticos están detrás de que iniciativas como esta puedan o no funcionar. O sea, lo que
funciona en otro país, a veces, debido a la política interna de otro país, no va a funcionar. O la cultura, O la obviamente. cultura. Entonces, Sí. ¿cuántos intereses hay también ahí? ¿Cuántos de los políticos también son indirectamente dueños de nuestra agua, de nuestros bosques? ¿Cuánto hay ahí de cruce de intereses también y poder? Bueno, existe harto cruce de intereses, lamentablemente, entre la política, obviamente, el dinero y la inversión, qué sé yo. Pero más allá de eso, volviendo a justamente los temas culturales, muchas veces tenemos que trabajar como en conjunto con la ciudadanía, entendiendo cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Por ejemplo, hay una cuestión que uno podría decir, hay que prohibir toda la calefacción a leña en el sur de Chile. Y podría ser una política climática y de contaminación súper importante porque tenemos focos de contaminación a nivel mundial que están acá en Chile. O sea, las ciudades más contaminadas, sobre todo en invierno, están acá en Chile, lamentablemente. Pero uno no puede decir vamos a quitarles a las personas la capacidad de calefaccionarse de manera más, en este caso, económica que otro tipo de alternativa, ¿cierto? Y en ese sentido se entiende que se necesita un cambio no solo cultural, sino que también que exista inversión pública para que las personas equitativamente puedan acceder a mejor calefacción, obviamente, que obviamente no merme su capacidad de respirar un aire limpio, pero también que sea que no choque con el derecho también de calefaccionarse, que es algo que es un derecho fundamental, obviamente. No, y además está cruzado esto también por la lucha de clases, o sea, querámoslo o no, lo que tú mencionas, por ejemplo, del aire acondicionado y qué sé yo, aquel que tiene plata se va a proteger de los efectos del cambio climático, si afuera es un infierno, estoy con mi aire acondicionado, no tengo problema, y eso se traduce también incluso a escala país, donde los países, tú mencionabas Estados Unidos, los países más ricos no les importa, les da lo mismo, total tienen plata para enfrentarlo, y los países más pobres son los que al final terminan siendo más afectados por los poderosos. Es como muy injusto y muy trágico y frustrante. Es justamente uno de nuestros siempre paradigmas es promover la justicia ambiental, porque obviamente no es lo mismo pasar al cambio climático viviendo en Canadá o en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Hollywood. O en Santiago, en Las Condes, Vitacura. O en Bangladesh, como por ejemplo. Obviamente un ejemplo mucho más extremo, ¿cierto? Pero en verdad es lo que se ejemplifica, digamos, las injusticias de la sociedad, que no son solo sociales y económicas, sino también, en este caso, ambientales. Están bastante relacionadas. Estábamos hablando recién entonces con Carolina Palma, coordinadora de incidencia en la ONG FIMA. Oye, muchas gracias por estar acá en el programa, te damos un aplauso. Muchas gracias a Que ti estés por muy la bien. invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hablamos de tantas cosas el día de hoy. Por ejemplo, te pregunté al principio, ¿te has sentido culpable por descansar alguna vez? ¿Te has sentido culpable por descansar al estar haciendo nada? Bueno, hay dos respuestas. Nuestro cerebro, que es adicto a resolver problemas, tareas, porque en la antigüedad los australopithecus, digamos, lo necesitaban, porque un ser humano aburrido era un ser humano que probablemente iba a morir. Pero la modernidad y la cultura que tenemos hoy día, como bien lo dicen varios filósofos, se ha aprovechado de eso que tiene nuestro cerebro para explotarnos. Y hoy día nosotros mismos somos nuestros propios explotadores. No necesitamos que un jefe nos diga, oye, muévete. Nosotros mismos nos decimos, oye, ¿por qué no estás haciendo nada productivo? La tiranía de la productividad y cómo nos afecta también. Anda a hacer nada, descansa. Como Cristian Castro, que se sienta a mirar el techo. A veces necesitamos hacer eso. También hablábamos sobre plantas psicoactivas, arqueología. ¿Desde cuándo que nos drogamos? Pareciera que hay algo inherente al ser humano en querer alterar la conciencia. Lo hablábamos en la primera mitad de nuestro programa sobre la ayahuasca y tantas otras cosas, y recién conversábamos sobre cambio climático, leyes, política, la COP30 y cómo todo eso se junta. Nos encontramos mañana en otro episodio más de All You Need Is Love, como siempre, de lunes a viernes, 11 de la mañana completamente en vivo, y las repeticiones a las 7:30 de la tarde y también los fines de semana. Que estén muy bien. Chao, chao.